Muy buenas tardes. Hablamos aquí con una empresaria de Estados Unidos. Eh, Venimos aquí con el tema relacionado sobre el aborto. El aborto que es uno de los temas más importantes que actualmente aquí en Colombia se está tocando. Gracias a una sentencia que salió aquí en Colombia este año, que es la sentencia C055 del 2022. Eh, Como primera pregunta, por favor, preséntate primeramente. Sí. Gracias. Gracias por la entrevista. Mi nombre es Barbara Murphy. Ok. Aparte de mi nombre, ¿qué otra? Bueno, vivo aquí en Estados Unidos hace muchos años. Tengo 3 hijos. Vivo en la Florida. Y trabajo como agente de bienes raíces y también ama de casa. Ok, bueno, como primera pregunta, ¿tú estás de acuerdo con el aborto? No, personalmente no. No estoy de acuerdo Ok, para nada. ok, No estoy de basándonos acuerdo. en la, Sigue, por favor. basándonos en la sentencia C055 de 2022, que estableció que da 24 semanas para que la mujer pueda abortar. ¿Tú estás de acuerdo con esta cantidad de semanas establecidas por la Corte Constitucional? No estoy de acuerdo en ninguna de las etapas del embarazo para el aborto. No estoy de acuerdo porque yo creo que la vida empieza en el momento de la concepción y lo que se está haciendo en un aborto es, para mí, es un homicidio. Es un homicidio a tu propio hijo. Y yo sé que, claro, hay casos de incesto y casos de violación, pero mi opinión es que el bebé no tiene que pagar por el pecado del adulto que cometió la violación. Y por otra parte hay muchas otras opciones. Una de las más viables es la adopción. Entonces, claro, entendiendo que la situación para muchas mujeres es demasiado difícil, es casi insostenible, pero personalmente no estoy de acuerdo con el aborto en ninguna de las etapas del embarazo. Ok, toca Perdón. de no estar de acuerdo con el aborto. Primeramente, tú dices que personal, que así haya sido violación, incesto, no estás de acuerdo con que se le quite la vida a un ser que respira. Claro. Pero si hablamos, psicológicamente a la madre le puede pasar, puede afectarle mucho esta decisión, porque realmente traer un bebé, muchas veces el bebé no va a tener la mejor forma de vida, la mejor estabilidad emocional del bebé, sabiendo que fue concebido de esa manera. ¿Tú qué opinas de esto? De las consecuencias psicológicas para la madre que lo lleve a término o que lo aborte. Consecuencias de la madre que lo lleva a término, que tenga un bebé que nunca quiso. Que tenga un bebé, pues precisamente para eso existe la adopción. Precisamente por eso también existe la adopción y hay muchísimas instituciones, iglesias, por lo menos aquí en Estados Unidos, que ayudan a la mujer embarazada para que lo lleve a término. Y una vez que ya el bebé nazca, pues que lo den en adopción. Ahora, no solamente que le ayudan en el caso de que lo vaya a dar en adopción, pero si ella lo quiere tener,
también la apoyan y la ayudan. Y desde todo punto de vista, psicológicamente, físicamente y emocionalmente le hacen terapias y la ayudan para que pueda conllevar esto. Ahora, las consecuencias psicológicas de una mamá que tiene un bebé, que tiene el bebé que no quiso, no se comparan con las consecuencias físicas, emocionales y eternas que tiene el hecho de matar a tu propio bebé. Claro, sí, eso sí es que vamos al hecho de que fue un incesto o violación, que si tú ves las estadísticas, los casos de incesto y violación son menos del 3% de los embarazos que quieren ser abortados. O sea, es una cantidad tan mínima de aborto por violación y violación y por incesto, o que de pronto que la madre corra el riesgo de morir si tiene el bebé. El porcentaje es absolutamente mínimo con el resto de las mujeres jóvenes que quieren abortar. Entonces, no, claro, es difícil y es comprensible que es difícil que psicológicamente un embarazo es algo muy fuerte en una mujer, pero de todas maneras yo creo que el aborto es la peor decisión para un problema, digámoslo, temporal, porque son 9 meses que sí, ella lo va a pasar difícil y si no lo quiere, pues lo va a dar por adopción y ya su cuerpo naturalmente se va a reponer y se va a restablecer nuevamente. Pero cuando tienen un aborto, lo que hacen muchas veces es que en muchísima cantidad de abortos, la mujer no puede volver a tener hijos, no puede, queda estéril. Y otras consecuencias físicas que yo personalmente conozco. Conozco mujeres que tuvieron un aborto y no pudieron quedar embarazadas nunca más. Ok, entonces hay una antigua sentencia, la C055 del 2022, que es la sentencia C355 del 2007, donde en una de las tantas cosas que dicta esta sentencia, declara que se debía hacer exequible el artículo 122 del Código Penal. En este artículo nos muestra que una mujer que aborte debe pagar una pena de 1 a 4 años de prisión. ¿Usted está de acuerdo con que se lleve esto? Que una mujer que aborte, que 4 años de prisión. No me parece, no. No creo que esté bien esa ley, no creo que esté bien esa ley, no creo. Y por lo menos tengo entendido, lo que tú me estás diciendo es nuevo para mí, pero yo estoy algo informada de lo que tiene que ver con las leyes aquí en Estados Unidos. Y no sé si te has enterado de que recientemente la Corte Suprema de Justicia estaban pensando en eliminar la ley que hace el aborto legal. Entonces, pero cuando tú ves esa ley aquí en Estados Unidos, no significa que en todos los estados va a ser ilegal. Lo que esa ley hace es que permite que cada estado o departamento, para entenderlo mejor, tome la decisión de si permite el aborto o no, si lo hace legal. Y en ese caso, si por ejemplo la ley aquí en Estados Unidos que se llama Roe v. Wade, si esa ley es abolida o esa legislación es abolida, no significa que en todo Estados Unidos va a ser prohibido el aborto. Es simplemente en algunos estados que decidan
en algunos estados que ellos, que los gobernadores o las leyes de cada estado decidan que no es legal, pero la persona puede ir a otro estado donde sí es legal y hacer el aborto. A mí no me parece que la sentencia sea, que la sentencia por un aborto sea para darle a la mujer cárcel, me parece ridículo. Si algo deberían darlo, la sentencia que sea para el doctor que cometió, cometió el homicidio del bebé, que al doctor ese lo encarcelen. Eso sí yo estaría de acuerdo, pero no a la mamá. Ok. En la sentencia C055-2022 también toca otros puntos, otros aspectos, que habla sobre la protección a la madre, entre otras cosas. Obviamente, siempre la prioridad es proteger a la madre y al niño que se lleva adentro. Claro. Eso siempre. Perdón, se cortó un poco. ¿Aló? Aquí, hablando aquí en Colombia hay muchas zonas rurales, por lo cual, ¿cómo se plantearía usted el conocimiento para llegar a esas zonas rurales, para que esas mujeres de esas zonas rurales conozcan? Porque hay muchas zonas rurales a las que el gobierno no puede llegar. Sí, es que se cortó la primera parte de la pregunta. Solamente escuché una parte. Vuelvo y repito hay muchas zonas rurales aquí en Colombia, por lo cual en muchas zonas rurales hay muchas mujeres a las cuales no les llega una educación de saber cómo cuidarse, cómo prevenirse y cómo evitar embarazarse de un bebé que no quieren realmente. ¿Cómo usted, cuál sería su proyecto o la mentalidad que usted tendría para llegar a esas zonas rurales, o cuál sería la metodología que se deberían plantear aquí en Colombia para llegar a esas zonas rurales? ¿Tú te refieres a métodos de concepción? ¿Métodos anticonceptivos? O sea, para que las mujeres en las zonas rurales tengan más acceso a los métodos anticonceptivos para no quedar embarazadas. ¿A eso te refieres? Claramente, sí, señora. O sea, toda esta educación que falta en esas zonas también, o sea, es que no están solo métodos anticonceptivos, también falta educación en esas zonas, porque muchas mujeres no se educan acerca de muchas cosas y van y quedan embarazadas sin ni siquiera saber por qué tiene un bebé y quién tiene un bebé sin quererlo realmente. Y esa es una triste realidad aquí en Colombia. Sí, claro, pero en ese caso considero que ya sería una responsabilidad del Ministerio de Salud de que en las zonas rurales del campo haya los centros de salud que suministren los métodos anticonceptivos y gratis. Que imagínate, tendría que ser básicamente un proyecto del Ministerio de Salud para que haya, que haya centros de salud en todos los pueblos donde la mujer pueda tener acceso a los anticonceptivos. Eso considero yo. No te escucho bien, se cortó. ¿Aló? Bueno, Ok, ya. aló. Sí, aló, Sería, ya. sería lo más viable. O sea, tú tienes mucha razón al plantearte eso. Sería lo más viable, pero pues aquí como muchas veces aquí existe la guerrilla, existen muchas veces estos factores son los que impiden llegar a estos sectores. Sí. Entonces, realmente esto sería como un problema social, porque realmente el aborto, uno debe entender, no, uno se debe parar en los pies de la otra persona. Esto es como nada moral, esto es moral realmente. Realmente el aborto debería pensarse antes de todo y
tratar de llegar a esas partes donde no se llegan, porque es muy difícil llegar a esas partes, pero intentar hacer el esfuerzo, porque realmente hay muchas mujeres que necesitan ayuda, ayuda antes de cometer algo de lo que se puedan arrepentir, ¿no? Sí, pero tú acabas de decir una palabra muy importante, lo que es la moral. Sea la situación que sea, ¿es moral matar un ser humano? Sobre todo un bebé que es indefenso. ¿Es moral? Porque no estamos hablando solamente de la mujer, es que las personas que nos oponemos al aborto no nos oponemos a que la mujer haga lo que quiera con su cuerpo. Ellas, y en efecto ya lo hicieron, porque pues hay muchas mujeres, hay muchas mujeres, no todas por supuesto, pero hay muchas mujeres que tienen, son promiscuas, o sea, y hoy en día sobre todo existe lo que es la promiscuidad sexual. Entonces, ellas en muchos casos, y aquí en Estados Unidos sobre todo se ve eso de que pues hoy en día ya el sexo se ve como algo, como ir a comer hamburguesa. Entonces, la gente, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, no analizan y no piensan de las consecuencias que hay en el momento de tener una relación sexual, donde muy posiblemente, sobre todo si son jóvenes, la mujer va a quedar embarazada. Entonces, ella de hecho, y él también, están haciendo lo que quieren con su cuerpo. El problema es cuando conciben un ser humano, porque hoy en día, sobre todo hoy en día, ya está absolutamente comprobado científicamente de que la concepción empieza, la vida empieza en el momento de la concepción. Entonces, imagínate que aquí en Estados Unidos, si tú vas a la playa, las tortuguitas ponen sus huevitos en la playa. Entonces, alrededor de los huevitos, donde se sabe que están los huevitos, ponen una cerca alrededor, ¿verdad? Y ponen un avisito. Si usted toca o daña los huevitos, la multa es de $500, eso es lo mínimo que he visto, y puede enfrentar prisión por matar los huevitos de una tortuga, ¿entiendes? Entonces, por ese lado, a dónde el ser humano ha llegado que, de que, de que sí, que no siente, pero sí es un ser humano, ya al mes ya empiezan a salir los bracitos, empieza a salir las piernitas, se desarrolla tremendamente. Entonces, claro, hay que ponerse en el lugar de las muchas mujeres que desafortunadamente se encuentran en un embarazo no deseado. Pero como vuelvo y te digo, ese embarazo no deseado, de que es una violación, incesto, eso es, el porcentaje es absolutamente mínimo. Yo no sé exactamente, pero sí sé que es menos del 5%, ¿sí me entiendes? Entonces, el resto, el 95%, digamos que es el 10% de violaciones y de incesto, digamos. Pero entonces el 90%, las madres están matando a sus propios hijos simplemente porque le es incómodo, simplemente porque no lo quieren o porque va a sufrir o porque no lo pueden tener. Pero para eso existe la adopción. ¿Cuántas madres hay que no anhelan tener un bebé y no pueden porque son estériles? Entonces, esa es la manera como yo lo veo. Bueno, la pregunta que te iba a hacer, ¿tú qué consideras que es un ser vivo? ¿Qué es un ser vivo para ti? Esa sería mejor la pregunta. Bueno, un ser vivo empieza desde el microorganismo, desde lo más, hablando en este caso, eh, no sé otra manera de explicarlo, el ser humano se concibe en el momento del sexo, cuando la pareja tiene sexo y cuando se une el huevo, el óvulo,
y el espermatozoide. En ese momento empieza la vida. Ok. Y entonces fíjate, simplemente se empieza a desarrollar, ¿ve? En ese momento no tiene cabeza ni absolutamente, o sea, no tiene forma, pero ya al mes o a los 2 meses o a las 8 semanas, ya el fetito, que el feto significa niño o niña, niño o niña. Feto, si tú ves la raíz de la palabra feto significa niño o niña. Entonces, a las 8 semanas ya empieza el corazón a latir, si no antes, no recuerdo bien. Si no antes, ya el corazón empieza a latir. Ya es un ser vivo. Entonces, ya es un ser vivo en ese momento y hasta los 9 meses se desarrolla completamente, ¿sí? Se desarrolla completamente. Y nosotros los seres humanos, cuando nacemos, cuando salimos del vientre de la madre, nos seguimos desarrollando. Empieza el bebé, después viene el niño, el infante, ¿cómo es? El bebé, el infante, el niño, el adolescente, y es todo un desarrollo, ¿me entiendes? Desde que se concibe el óvulo, ya es un ser vivo para mí. Ok. Y es que científicamente es así. Bueno, según científicamente, según un ser vivo es el que respira. Desde que tú respiras ya te consideran un ser vivo o una persona. Eh, Cabe aclarar que biológicamente un bebé respira, estudiando, dice que después de las 12 semanas. Las 12 semanas ya empieza a respirar un bebé, a partir de las 12 semanas. La sentencia dice que después de las 24, que tienen 24 semanas para abortar, cosa que me parece algo grave totalmente, porque pues a las 2 semanas ya es un ser vivo porque está respirando. Pero antes de eso, un feto no respira, cabe aclarar. O sea, no sería un ser vivo porque es algo que se está creando, no, todavía no respira. Eso es lo que dice la ciencia, no respira. O sea, cuando respiras te consideran una persona y ya tienes derechos. Desde que respiras tienes derechos. Si no respires, si antes no respiras, no eres un ser vivo. Eso lo dice tanto el derecho como la ciencia, lo que yo he leído. Y entonces, ¿por qué cuando una persona tiene un paro cardíaco y todo esto, entonces, y no puede respirar, pero está vivo, entonces no es un ser vivo porque no puede respirar por sí solo? No es, es que la persona no falleció, hay probabilidades de revivirla, pero literalmente, según la ciencia, la persona está viva porque su corazón sigue latiendo, pero el corazón, cabe aclarar que el feto como tal se empieza a crear desde obviamente desde la concepción, empieza todo el proceso de gestación, pero el feto todavía no respira y no late su corazón, porque para que uno le lata el corazón tiene que respirar. Por eso, a partir de las 12 semanas, según la ciencia, tú respiras y tu corazón empieza a latir. Entonces, por eso estás vivo. Tú me estás colocando el ejemplo que si no respiras y pero si sigue moviendo tu corazón, o sea, hay razones para salvarte, sigue estando vivo, pero el bebé también empieza a vivir cuando empieza a respirar y cuando empieza a latir el corazón. Sí, Aclaramos eso, porque sí, desde que el corazón late es cuando respiras. sí. Lo que pasa es que, pero Y ya cuando no puedes respirar y tu corazón ya no late, eso ya se considera un fallecido porque ya no respira, ya es un ser muerto, ya murió. Pero cuando no puedes respirar, pero tu corazón sigue latiendo, indica que sigues vivo. Y por eso hay esperanza de que puedas continuar. El bebé cuando nace, cuando ya las 12 semanas de gestación, el bebé ya respira y le late el corazón. Antes de eso, obviamente, antes de esas 12 semanas, el bebé todavía está en formación. No se le podría, tú considerarías que es un ser vivo, porque para ti un ser vivo es desde la gestación del ser vivo. Pero antes de eso no eh, sería un ser vivo. no,
¿Cómo no Pues va a según ser la ciencia, vivo? basándonos en la ciencia. Danielito, no, claro que es un ser vivo, porque si fuera un ser muerto, ¿cómo va a estar en tu cuerpo? Si tú te comes, ¿cómo te explico? ¿Cómo puede estar un ser, a ver, cómo, si no es un ser vivo lo que está dentro del vientre de la madre cuando está embarazada en los primeros 3 meses, entonces, ¿qué es? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es? Todo nuestro cuerpo, todo, es más, las plantas son un ser vivo y no tienen corazón, pero Pero las respiran. plantas, ¿Ah? ¿Perdón? o ¿Perdón qué? sea, las plantas respiran, o sea, por Exactamente, respirar, exactamente. que tú- Son seres vivos. Son seres vivos. Entonces, si no es un ser vivo lo que está antes de los 3 meses, entonces, ¿qué es? ¿Un ser muerto? ¿Entiendes? realmente es un sujeto que está en proceso de formación, realmente no sería un ser muerto, no se le considera muerto, porque está en proceso de formación. Pero mira, personalmente creo que todos, lo que tú estás diciendo es simplemente una excusa para matar al bebé. ¿Por qué? Porque sí, entonces cuando la madre sí desea al bebé, cuando la madre sí lo quiere y quiere y tiene el embarazo normal y quiere a su bebé, está casada y es su bebé, entonces, porque cuando sí lo quiere, sí es un ser vivo antes de los 3 meses, pero como no lo quiere, no es un ser vivo, porque no lo quiere, porque lo quiere abortar o porque por X o Y motivo lo quiere abortar. Entonces, mi opinión es que eh, eh, los seres humanos vamos a buscar siempre excusas o razones para lo que en realidad queremos. ¿Tú entiendes? Para lo que queremos. Siempre uno, y esto es un debate que está ahora mundial, aquí en Estados Unidos y ahora en Colombia, sí, lo del aborto, pero por donde quiera que yo lo veo y lo analizo, y sí, teniendo en cuenta que hay mujeres que no pueden quedar embarazadas porque no pueden sostener al niño. Está bien, sí hay que entenderlas, pero de todas maneras, o sea, tiene 2 decisiones, matar o no matar su propio hijo o hija. Ahora, por otra parte, en cuanto a lo que tiene que ver con la adopción, eh, yo conozco mucha gente que han tratado de ser, que su mamá los ha tratado de abortar y no lo abortan por X o Y motivo, llegan a ser grandes seres humanos, grandes personas, ¿entiendes? Entonces, por eso yo creo que la adopción es la mejor opción. Bueno, también hablando de la adopción, hay muchas estadísticas que comprueban que muchas veces no es así, que muchas veces sí afecta psicológicamente al niño. Al El, niño, el, muchos sí que el ser afecta adoptado, psicológicamente tener papás y estar dentro de la adopción. Eso lo han mostrado muchas estadísticas, que el niño es afectado psicológicamente y que muchas veces muchos de esos niños no terminan muy bien, que digamos, como otros pueden terminar bien, otros no pueden terminar muy bien porque eso les puede ocasionar problemas psicológicos a futuro. Y eso se ha sí, comprobado muchas veces. sí, pero eso ya es la vida es así. Hay hijos de papá y mamá que tienen una familia lindísima o que papá y mamá están juntos, que se quieren, que se aman y los hijos por X o Y motivo se afectan psicológicamente por cualquier cosa o cualquier situación que tienen en la vida. ¿Sí me entiendes? Eh, yo diría que la mayoría de los casos es una oportunidad que se le da a ese ser humano de tener una vida maravillosa, ¿me entiendes? De tener una vida. Y fíjate que los padres adoptivos tienen ese corazón tan grande de arriesgarse a adoptar un niño que no saben cómo va a salir. Yo tengo personalmente una amiga que adoptó un niño
su esposo y el niño salió con autismo y un autismo de un nivel bien profundo, un autismo que el niño o sea, bien enfermito. Entonces ellos con todo el amor del mundo lo tienen como si fuera su hijo, y el niño lo tienen en los mejores colegios, como si ellos lo hubieran engendrado. Entonces, claro, tú tienes razón, no se puede negar que los niños que son adoptados psicológicamente se ven afectados, pero a la final, cada ser humano, todos los seres humanos tenemos situaciones horribles o situaciones muy difíciles que empiezan desde la niñez. Cuando ya uno es adulto, uno decide si ese pasado, si esas situaciones te van a afectar por el resto de tu vida. Uno decide, ¿me entiendes? Uno decide, porque hay hijos adoptados que se resienten porque su papá y su mamá los biológicos los abandonaron y entonces no son lo mejor que debieran ser, y entonces sí, psicológicamente eso les afecta, pero hay otros que no, y hay otros que son muy agradecidos porque fueron adoptados y no fueron abortados. Entonces, en ese caso ya es un asunto de la vida, ¿entiendes? Bueno, tú dices de la vida, pero aquí en Colombia, como Colombia es un país tercermundista, no somos un país primermundista, un país tercermundista, eh, hablamos sobre el tema principal de que sí, o sea, que aquí no se puede adoptar muchos niños porque muchas personas aquí en Colombia no tienen los requisitos o los registros y la plata suficiente para mantener un niño en buenas condiciones, por lo cual aquí el ICBF, que es el bienestar familiar, ha, ha mostrado muchas estadísticas que muchos niños quedan sin adopción aquí en Colombia, muchísimos, porque por lo mismo, porque no hay un sistema económico para poder adoptar niños y para tener más de 2 o 4 niños. Sí, es verdad, pero de todas maneras, eso depende, lo que tú dijiste, la capacidad moral de cada mujer de decidir abortar. Y para una persona como yo, por ejemplo, es algo inconcebible, inconcebible porque yo lo veo como un asesinato, ¿sí me entiendes? Yo lo veo como un asesinato. Hay personas que no lo ven así. Hay personas que lo ven como que no siente nada, no siente nada, está muy chiquito, no es un ser vivo. Toda cantidad, la mamá se puede morir. No, van a ser con síndrome de Down, con retardo mental. No, o sea, se pueden dar miles de excusas, pero a las personas como yo que somos pro-life, pro-vida, es algo inconcebible de abortar. O sea, siempre hay otras opciones, siempre hay otras opciones. Yo recuerdo que mi mamá, cuando yo era pequeña, una prima de ella estaba embarazada y lo quería abortar. Y recuerdo que en Bogotá había una casa donde atendían a las mujeres embarazadas que querían, que no querían el bebé, y las atendían durante todo el embarazo y lo daban en adopción. O sea, sí, a lo mejor no hay los suficientes lugares, pero sí los hay. Siempre hay una opción. O sea, yo pienso que también depende la moral que uno tenga si tú tienes creencia en Dios, si tú crees en Dios, es algo que nosotros no tenemos el derecho de quitar la vida. No tenemos el derecho. Eso es lo que yo pienso. No, ni nuestra propia vida no nos la podemos quitar, porque yo creo, mi creencia es que Dios da la vida y que si Dios me da un bebé, yo no lo puedo abortar. Y si no lo quiero, pues lo doy en adopción. Y esa es básicamente
mi creencia y mi opinión. Ok. Y que definitivamente no estoy de acuerdo con el aborto. Otra pregunta que te quería realizar, ¿qué soluciones se podrían plantear aquí en Colombia para solucionar esta temática del aborto? Para solucionar, o sea, para que no haya abortos. ¿Qué solución se podría plantear aquí en Colombia ¿Qué solución? para ¿Para que que se llevara aquí en Colombia, como tú estás en contra del aborto, qué soluciones aquí en Colombia se deberían plantear para que la gente no aborte? eso es algo que no se puede parar, porque siempre van a haber mujeres que van a querer abortar. Eso es algo que no se puede parar y sobre todo en este tiempo donde la humanidad ha avanzado tanto, entre comillas, y hay mucho liberalismo y no hay un estándar de creencias. Eso siempre va a existir. Lo que yo sí sé es que si el aborto se hace ilegal por matemática, van a haber menos abortos. Va a ser más difícil para la mujer, o sea, la mujer va a buscar otras opciones, porque si el aborto se hace legal, eso es como el alcohol, como todo, ¿me entiendes? El alcohol es legal y por eso hay tantos alcohólicos. Entonces, lo mismo, si el aborto se hace ilegal, eh, eh, por pronóstico, por números, el número de abortos va a ser menos. Y la gente va a buscar otras opciones. Porque solución no. O sea, siempre va a haber, y siempre desafortunadamente va a haber el crimen de la violación, por ejemplo, donde debieran castrar al hombre que viola a la mujer y deberían matarlo o castrarlo. Y a él, al hombre que viola, a ese es el que se le tiene que dar la pena de muerte, no al bebé. Eso es mi Okay. opinión. Bueno, tú decías que las mujeres si lo hacían, si era ilegal iba a haber menos abortos, pero cabe aclarar que hay mujeres, muchas mujeres, que así sea ilegal, van a clínicas de mala muerte, como se les conoce, y practican eso arriesgando su propia vida, y muchas mujeres mueren a raíz de eso, de irse a esas clínicas de mala muerte, y también porque el aborto es ilegal. ¿Por qué no se le puede brindar un tratamiento médico a aquellas mujeres que quieren abortar para proteger por lo menos la vida de la mujer? ¿Cómo proteges tú la vida de una mujer al abortar? Al ella, o sea, esos lugares de mala muerte son los que el gobierno debería perseguir, cancelar, cerrar, y a esos doctores que hacen esos procedimientos serían los que se deberían encarcelar. Volvemos al principio. O sea, Como me parece que le van a dar. tú decías hace ¿Perdón? un momento, como tú decías hace un momento, así se limita el aborto, pues no a abortar. Así se limite. Los doctores de mala muerte, van a seguir habiendo muchos doctores de la mala muerte. La policía podrá coger varios, pero de uno salen 10. O sea, no es algo que se pueda solucionar, porque obviamente van a seguir existiendo. Así, Por eso mi respuesta a tu pregunta, qué solución se puede hacer para que no haya tantos abortos? Yo pienso que una de las soluciones sería hacer campañas en los colegios, por ejemplo, donde se promueva donde se promueva y se anime para esperar hasta el matrimonio, ¿entiendes? Para no a la promiscuidad sexual, hacer campañas a las jovencitas y a los jovencitos para decirles que si van a tener sexo, que se cuiden y que usen condón que usen condón por lo menos, o lo mejor de lo mejor es esperar
y conocer una persona, un hombre, en el caso de las mujeres, esperar, conocer un hombre que las va a valorar, que las va a poner en un pedestal, se va a casar con ellas y las va a cuidar y las va a valorar como los seres humanos tan importantes que somos las mujeres. Eso sería la idea, eso sería lo ideal. Hacer campañas para que en vez de promover ahora todo lo que del sexo libre y toda esta liberalidad, valga la redundancia, que se hicieran campañas para decirle a las niñas, ama tu cuerpo, respeta tu cuerpo, tú vales mucho, eres demasiado importante, no te estés acostando con todos los muchachos o con cualquier persona que te diga que eres bonita o lo que sea. Eso sería una parte tal vez de la solución. Pero claro, eso suena muy arcaico para los tiempos que estamos viviendo, eso suena arcaico, pero eso sería algo que yo tal vez implementaría, donde una clase, por ejemplo, en los colegios una clase de ciencias, digamos, en donde se le enseña a la mujer, o de una clase de ciencias sociales o de, no sé cómo se llamaría la clase, pero una clase específica para que la mujer, las mujercitas, las niñas se cuiden y eviten la promiscuidad sexual y eviten el sexo antes del matrimonio. O por lo menos, claro, no significa que es que todas se van a casar o que todo el mundo se va a casar o que todo el mundo quiere casarse, no, pero por lo menos estar con una persona, con una pareja estable, con un hombre que, que, que ya esté establecido, con un hombre que las va a valorar y que no le va a decir, no, vaya, aborte, o usted tiene que abortar, ¿me entiendes? Un hombre responsable. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero lo peor es decir sí, porque el problema es este también. Claro, se quiere aprobar el aborto legal con la excusa de que es que las mujeres van a tener problemas psicológicos o que son violadas o que incesto o que pues están... Pero, ¿qué pasa con la otra cantidad grandísima que se hacen los abortos por gusto? ¿Entiendes? Quedé embarazada, no, pues me lo hago. Que 2, 3, no. Sobre todo las muchachas de la universidad, mucha gente, jóvenes universitarios, aquí por lo menos en Estados Unidos, al frente de las universidades está un lugar que se llama Planned Parenthood, que es yo le llamo fábrica de abortos, pero supuestamente es una compañía, es una corporación del gobierno que hace los abortos y no los cobra. ¿Me entiendes? Entonces, finalmente para hacer el punto es que sí, si se mira desde el punto de vista de que hay mujeres que son violadas y que incesto y que todo esto, claro, es algo de pensarlo, es algo de, pero ¿qué pasa con las otras miles y miles de mujeres que simplemente quedan embarazadas porque tuvieron un día sexo con una persona y van y se hacen el aborto por gusto? Porque eso también pasa y en gran cantidad. Ok, en cuestión tú estás planteando que tengamos un pensamiento más conservador antes de un pensamiento más liberal. Correcto, esas son las palabras, sí. Okay. Todo es algo que... Cabe aclarar que aquí en Colombia ya se maneja un proyecto sobre enseñarle educación sexual a los niños desde primaria. Ya se está manejando un proyecto de esta magnitud aquí en Colombia. ¿Tú estarías de acuerdo a favor de este proyecto de que se le enseñe la educación sexual a los niños desde que están en primaria? Porque según lo que dicen las estadísticas, es que desde primaria los niños absorben más conocimiento. Entonces, por eso lo quieren plantear desde primaria. ¿Tú estás de acuerdo con esto que quiere este proyecto que está realizando la Secretaría? No, de ninguna manera, me parece lo más horrible de que se le quiera enseñar de que el gobierno quiera enseñarle a un niño
de 4, 5, 6, 7, 8 años acerca de sexo. No, no me parece terrible, me parece horrible. Y es más, la semana pasada vi una noticia aquí en un estado, no sé si en la Florida, en un lugar, donde el niño de 4 años llegó a la casa con una tarea que la profesora le dio, donde la profesora le dice, ok, tú tienes que ir a buscar los lugares de tu casa donde tú puedas estar solo y puedas empezar a tocarte y a conocer las partes de tu cuerpo. Un niño de 4 o 5 años. Entonces, ese es el tipo de educación sexual que le quieren dar a los niños. El tipo de educación sexual que el gobierno le quiere dar a los niños es que si tú eres un niño y tú te sientes niña, pues que tú estás niña, que tú eres una niña. Así tú tengas pene y seas un hombre biológicamente. Eso es lo que pasa, que hay tanta corrupción y tanta locura y tanta perversidad, desafortunadamente, en la mente de muchos seres humanos hoy en día, que quieren implementar de que el gobierno, primero que todo, el gobierno no tiene por qué meterse en la educación sexual de mis hijos. La educación sexual de los hijos, uno se las tiene que enseñar. Y uno como padre tiene que decirle, mi amor, esto es así, 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 con ciertos valores y principios o lo que sea. Pero los profesores ni el gobierno debieran tener derecho a que se les enseñe a los niños de sexualidad. Yo no sé si los profesores son pervertidos, es un pedófilo. Yo no voy a querer que mi hijo sea enseñado por una persona pedófila o una persona que no sabe quién es y que es pansexual o una de los nombres esos que se están inventando ahora para los géneros. Yo no quiero que un profesor que no sabe si es hombre o mujer, que me le enseñe educación sexual a mi hijo. Me parece esa ley terrible. Ok, cabe aclarar que este proyecto se estableció fue porque realmente había muchachas, niñas de 11 años en adelante que están quedando embarazadas, por lo cual se estableció enseñarles desde primaria, enseñarles ya que la educación sexual para tratar de evitar que niñas menores de esa edad, porque había muchas menores que están quedando embarazadas, por lo cual se abrió ese proyecto para enseñarles a las niñas menores de edad, realmente. Sí, pero eso no debiera ser, no debiera ser un trabajo de los padres de enseñarle a las niñas acerca del sexo. Debería ser un tema de los padres, pero cabe aclarar que hay muchos padres que no están todo el tiempo con los niños o no les gusta tocar estos temas porque también tienen una mente muy conservadora y saben que después de a los 15 años es cuando se empieza a tratar estos temas. Pero ahorita la sociedad está en un sistema tan tremendo que ahorita desde los 11 se están embarazando muchas niñas. Porque son niñas realmente, son 11 años, eso es una niña. Entonces, ese es el problema. No es que, es que se le dice a los padres, se le ha dicho muchas veces a los padres, y creo que desde mucho tiempo atrás siempre se le ha dicho que los padres hablen con los niños y traten de llevar este sistema sexual y explicarles esta conexión a los Bueno, 15 años. en ese Pero caso, yo le pienso que pueden, puede ser, pero siempre tiene que haber un disclosure, una, tiene que haber un permiso de los padres. Si los padres permiten que a sus hijos se les enseñe educación sexual a tan corta edad, si es que eso ya existe, todos los padres debieran tener un consentimiento, una hoja de consentimiento, donde el colegio o la escuela, el colegio o la escuela le pregunte a los padres, ¿usted está de acuerdo que nosotros le enseñemos al niño educación sexual? Que de todas maneras no me parece, pero los padres debieran tener una hoja donde ellos estén de acuerdo firmando de que sí, está bien que los profesores pero no que sea algo obligatorio o mandatorio o que esté dentro del currículo para que todos los niños lo aprendan porque es que
porque es que hay mucha corrupción y desafortunadamente hay muchos profesores que van a llevar las cosas por otro lado que no es, como, o sea, no me parece, a menos de que haya un consentimiento del padre. ¿Aló? 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 Hola. Hola. Se cortó, Sí, sí, se cortó, se cortó. sí. Bueno, ya estableciste el pensamiento conservador que nos mostraste, nos explicaste. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue muy buena la entrevista, realmente nos quedaron muchos términos claros de cómo se maneja allá en Estados Unidos, como tú nos explicabas, y muchas cosas muy claras. Y gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo, Bárbara. No, gracias a ti, muy amable. Gracias. Vale. Cuídate. Gracias.